Petro quería que narcotraficantes sin ningún tipo de connotación política salieran de la cárcel. El presidente de la República está preocupado por el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito de su hijo. El presidente de la República y su grupo está preocupado por qué va a pasar con los procesos en donde se involucra gente de su gobierno en temas de corrupción y de podredumbre. Entonces la situación es muy simple. Hay que acabar a la vicefiscal general de la Nación, que es la responsable de que el hijo esté en este momento con una acusación, cuando finalmente la vicefiscal ni el fiscal son los encargados de esos temas, sino fue la señora del hijo la que lo denunció públicamente como un lavador de activos y como una persona que se enriqueció ilícitamente conforme a la imputación y a la acusación, en donde hoy la Fiscalía es parte en esa audiencia preparatoria que se tiene que adelantar. Y por más de que aplacen esas audiencias, tengo la tranquilidad de que ninguna fiscal general que llegue a este país va a volverse cómplice del crimen. Y en ese sentido tendrá simple y llanamente que ejercer sus competencias conforme a la Constitución y la ley. Aquí no va a haber manipulación de la justicia, ni puede haberla, porque toda la ciudadanía estará activa y observando de lo que está ocurriendo en el país. Entonces esto era muy simple. Hay que acabar a la vicefiscal, que cumplió 4 años su gestión adecuadamente y faltando un mes la quieren volver narcotraficante. Hágame el favor, los pájaros tirándole a las escopetas, los bandidos ahora tirándole tiros a los que han administrado justicia en este país. Que ponga la cara, y si tienen algún problema inmediatamente que denuncie y no ponga a terceros a mandar mensajes, porque normalmente tiene la costumbre de atacar a las mujeres y ni siquiera ataca a los hombres, porque ataca es a las mujeres que administran justicia. Eso me parece muy particular del señor presidente de la República. Entonces, en ese orden de ideas, sigo diciendo que es un complot, y es un complot que es necesario decirlo, y lo vamos a seguir diciendo, y no van a poder con nosotros. Luego de que no puedan con nosotros, si la Corte Suprema se toma los tiempos que quiera tomarse, entonces arremeterán contra la Corte Suprema de Justicia. Conocemos su manual, presidente, sabemos lo que usted va a hacer. Entonces aquí enfrentaremos con claridad la justicia colombiana, y quiero decirle que en este país cabemos todos y no nos van a sacar a patadas de Colombia. Fiscal Barbosa le canta la tabla al presidente Petro y asegura que existe un complot en represalia por la investigación contra Nicolás Petro. Para Francisco Barbosa, el modus operandi de este gobierno es atacar sin dar la cara a la vicefiscal general, a quien quieren vincular con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. El fiscal general, Francisco Barbosa, le habló claro y fuerte al presidente Gustavo Petro, advirtiendo que desde el gobierno se puso en marcha un terrible plan de desprestigio en contra de la vicefiscal general, Marta Janet Mancera, a la que ahora quieren vincular con organizaciones de narcotraficantes. Número Nación Fiscal General le canta la tabla al presidente Gustavo Petro y asegura que promueve un complot en represalia por investigación contra Nicolás Petro. Este plan, según Barbosa, tiene como fin ejercer una presión indebida para que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia elija rápidamente al nuevo fiscal general de la Nación y evitar así una posible interinidad de parte de Mancera en el cargo. Esto debido al temor que existe en el núcleo del presidente Gustavo Petro frente a la investigación que se adelanta en la actualidad en contra de su hijo Nicolás Petro Burgos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares y que lo tiene a puertas de un juicio. Contexto: Nicolás Petro Burgos saca unas bajo la manga y pide que su proceso sea trasladado a Bogotá. ¿Por qué? El presidente de la República y su gente están muy preocupados por el lavado de activos y enriquecimiento ilícito de su hijo. El presidente de la República y su grupo están muy preocupados por saber qué va a pasar con los procesos donde está involucrada gente de su gobierno en temas de corrupción y podredumbre, advirtió Barbosa. Por esto no dudó en señalar que desde el gobierno han enfilado sus baterías con el fin de afectar el nombre, honra y trabajo de la vicefiscal general, arremetiendo en redes sociales y en diferentes escenarios, con el fin de tildarla de narcotraficante. Contexto:
Day Vázquez, ex de Nicolás Petro, soltó nueva bomba. Hay testigos, pruebas, aún lo siguen haciendo. Entonces la solución es muy simple, hay que acabar con la vicefiscal general, que es la responsable de que el hijo esté con una acusación, cuando finalmente ni la vicefiscal ni el fiscal son los responsables de esos temas, sino que fue la señora del hijo la que lo denunció públicamente como un lavador de activos y una persona que se enriqueció ilícitamente, aclaró. Frente a lo registrado en los últimos días, en este caso, en el que la defensa de Petro Burgos solicitó que el expediente fuera trasladado a Bogotá, el fiscal general manifestó que pese a estas estrategias, está seguro de que se cuenta con toda la evidencia para adelantar un juicio donde sea en contra del exdiputado por el Atlántico. Contexto: Petro, sin pudor, le pregunta al fiscal Francisco Barbosa: ¿cuánta cocaína se ha exportado usando ese cargo en la fiscalía? Hablando de ti en Buenaventura. Por esto advirtió que el proceso contra Nicolás Petro Burgos seguirá por más que se realice cambio de fiscal general, puesto que la institucionalidad en Colombia es bastante fuerte y no permite que se realice manipulación alguna. Y por más de que aplacen esas audiencias, tengo la tranquilidad en que ninguna fiscal general que llegue a este país va a poder ser cómplice del crimen, y en ese sentido, tendrá que ejercer sus competencias frente a la Constitución y la ley. Acá no podrá haber manipulación de la justicia, porque toda la ciudadanía estará activa y observando lo que ocurra, precisó. El fiscal general arremete contra el presidente Gustavo Petro y le recuerda que el país no es una organización criminal como el M-19. Barbosa está seguro de que si la Corte Suprema de Justicia se demora en la elección de la nueva fiscal general, empezarán los ataques en contra de los magistrados. Conocemos su manual, señor presidente, sabemos lo que usted va a hacer. Quiero decirle que en este país cabemos todos y no nos van a sacar a patadas de Colombia. Igualmente, señaló que los ataques registrados en contra de la Fiscalía General hacen parte de una recriminación por la posición del ente investigador de no permitir el levantamiento de las órdenes de captura contra narcotraficantes. Que pongan la cara y si tienen algún problema, que denuncien y no ponga a terceros a enviar mensajes, porque tiene la costumbre de atacar a mujeres que administran justicia. Eso me parece muy particular en el señor presidente de la República. Entonces, en ese orden de ideas, sigo diciendo que es un complot. El presidente Gustavo Petro ya le había pedido a la Fiscalía investigar a su hijo Nicolás Petro. El diputado del Atlántico ya había sido la piedra en el zapato del jefe de Estado hace casi 9 años, por encuentros presuntamente irregulares. Las razones por las que Gustavo Petro, cuando era alcalde, le solicitó a la Fiscalía investigar a su hijo Nicolás Petro. Por prensa. Es de vieja monta que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitara investigaciones contra el mayor de sus hijos, el hoy imputado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, Nicolás Petro Burgos. En el 2014, durante su alcaldía en la capital de la República, el entonces burgomaestre también compulsó una solicitud verbal a la Fiscalía General de la Nación para que indagara a su primogénito. Infoba ya había reportado este hecho en marzo de este año, cuando el jefe de Estado pidió al ente acusador que investigara a su hijo y a su hermano, Juan Fernando Petro, por las irregularidades que hoy, de nuevo, los tienen en el ojo del huracán. Tal y como pasó desde que el presidente llegó al poder en 2022, cuando Nicolás se reunió con los ministros de su papá, como los de Interior, Hacienda, Agricultura, Comercio, Minas, así como con funcionarios como el director del SENA, entre otros. El joven también se habría encontrado con altos funcionarios para abogar por contratos y ejercer presiones en el periodo de la llamada Bogotá Humana. El hijo del presidente le fueron imputados los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Por eso,
En aquella ocasión, y previendo que sus críticos se desbordarían en su contra por ese hecho, Gustavo Petro solicitó en septiembre del 2014, al que para ese momento era el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, que investigara a su retoño. En los últimos días han llegado a conocimientos de algunos de mis colaboradores, versiones en las cuales se relaciona a mi hijo con varias visitas a funcionarios de la administración distrital, presuntamente con el fin de ejercer presión sobre los mismos en procura de obtener beneficios para terceros interesados en contratar con las entidades que estos dirigen, señaló el entonces alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego. Ese hecho se sumó a otros de la muy polémica administración del hoy presidente en la capital colombiana. Para ese momento, los hermanos de la actual primera dama de la nación, Verónica Alcocer, habrían salido beneficiados en contrataciones para adelantar labores en el humedal La Conejera en Suba. Nicolás Petro, su papá, Gustavo Petro, ya lo había denunciado antes en la fiscalía. En la carta que Gustavo Petro le envió a Montealegre aseguraba que habían informaciones de que su hijo Nicolás y su concuñado Carlos Gutiérrez, esposo de una hermana de Verónica Alcocer, se querían quedar con el contrato para construir un tranvía en la carrera séptima. La posible realización de reuniones en las cuales Nicolás Petro y el señor Carlos Cifuentes se habrían reunido con contratistas con el fin de ofrecer sus servicios como intermediarios, decía la misiva del alcalde Petro enviada a la Fiscalía. Eduardo Montealegre, ex fiscal general de Colombia, investigó a Nicolás Petro en el 2014 durante la alcaldía de su padre. Archivo. En ese controversial hecho también estuvo involucrado Fernando San Clemente, esposo de Diana Alcocer, prima de la primera dama de Colombia, que igualmente saldría beneficiado para construir troncales de Transmilenio en Bogotá. Las versiones aseguraban que Nicolás Petro estuvo ejerciendo influencias para incidir en los mencionados contratos de los hombres, allegados a su familia. La fiscalía le hizo caso al entonces alcalde Petro y abrió una indagación contra el mayor de los hijos del hoy mandatario colombiano. Sin embargo, luego de más de 2 años de investigaciones, en el 2016, el ente acusador informó que exoneraba al hoy diputado del Atlántico porque no habían pruebas o fundamentos suficientes para endilgarle una responsabilidad penal. Verónica Alcocer habría tenido a sus familiares trabajando en la alcaldía de su marido, el hoy presidente Gustavo Petro. Pese a que la administración de Eduardo Montealegre sacó bien librado a Nicolás Petro, recientemente una fuente anónima le contó a la revista Cambio que Nicolás Petro y su pariente Carlos Cifuentes llegaron varias veces al Sistema Integrado de Movilidad, una dependencia de la Secretaría de Movilidad, para reunirse y abogar, presuntamente, por los mencionados contratos. Dice el medio que los encuentros entre el hijo del presidente y Cifuentes, en aquella ocasión, tuvieron que ver con semaforización y transporte de carga pesada para esas obras en la capital. Sin embargo, aunque el mismo Gustavo Petro declaró, la fiscalía no lo encontró culpable, esta vez fue diferente. Su padre pidió que lo investigaran y la fiscalía de Francisco Barbosa sí le encontró motivos para imputarlo por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.